Entonces, cuando uno ve este tema y uno dice, bueno, ¿cómo ordenamos esto? Porque efectivamente, cuando vienen inmigrantes a un país, vienen por la razón de que hay ofertas de trabajo en un país, mejores que las que tienen en su propio hogar. Y por lo mismo van a ese país a obtener una oferta de trabajo que les va a beneficiar, que les permite mandar dinero a sus países, a su familia. Pero para eso tienen que estar creadas las condiciones para recibirlos. Y el problema que tenemos hoy día en Chile es que no tenemos una ley moderna, una ley que de alguna manera establezca cuáles son las reglas, establezca de alguna forma de qué manera los inmigrantes llegan a Chile y se integran de una manera ordenada. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los estudios modernos establecen que los inmigrantes son funcionales al país en la medida que sean regulares. ¿Qué significa que sean regulares? Que tengan RUT, que estén contratados formalmente, que se les pague al mes, o sea, desde el sueldo mínimo hacia arriba, que paguen, que coticen, porque de esa manera son formales y están en el sistema formales, y de alguna manera es justo para los formales que su relación o su diferencia que tenga con un inmigrante informal es que ellos están formales y han hecho todo el periplo que significa formalizarse en nuestro país. Entonces, cuando se creó este debate fundamentalmente en Chile, es porque la verdad no ha habido ninguna, y esto ya es una cosa más política, no ha habido voluntad de este gobierno de sacar adelante una ley que dejó presentada el gobierno anterior. El gobierno anterior, antes de irse, el presidente Piñera dejó presentado una ley de migración que se trabajó durante 3 años y que resolvía muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el hijo que nace en Chile, o sea, con el niño o la niña que nace en Chile de un inmigrante que está ilegal? ¿Es chileno, no es chileno? ¿Cómo se resuelve? Bueno, esta ley trataba de resolver este tipo de cosas y establecía también procedimientos administrativos que hoy día son lo más burocrático que hay. Hoy día expulsar a un inmigrante ilegal que comete delitos, por ejemplo, pasa por un decreto del Ministerio del Interior y va a toma de razón de la Contraloría, o sea, es una cosa que se demora, que en otros países es casi automático. Entonces, y aparte de eso, Chile ha firmado más de 27 tratados internacionales, reconoce derechos a los inmigrantes que no están hoy día incorporados en nuestra legislación. Entonces, la verdad que esto es un desorden. Y por lo mismo el debate tiene que basarse, creo yo, en esta premisa que dije al principio, que los inmigrantes en Chile tienen que ser funcionales al país donde están, en todas partes del mundo así, y en el caso chileno no tiene que ser ajeno a ello, y por lo cual tienen que ser formales. Y nosotros tenemos que tener una legislación y un sistema que permita que las personas que vienen a trabajar a Chile tengan desde el primer minuto las formalidades necesarias para insertarse al país. Lo que no puede pasar es lo que está pasando hoy día, que hay una formalidad por un lado, muy burocrática, muy antigua, con una ley muy añeja, y por otro lado hay una gran informalidad de personas que están fuera del sistema, pero que están viviendo en Chile. Y esos son los guetos que estamos viendo en Antofagasta y que estamos viendo en la mayoría de las capitales regionales del país, bueno, en Santiago también. Entonces, eso es el problema fundamentalmente de la inmigración. Entonces, ¿es beneficio o no es beneficio? Claro que es beneficio, pero en la medida que sea formal. Pero, un segundo, Álvaro, te doy la palabra, pero vamos a suponer que la ley, porque la ley es de los años 70, 72, me parece, 74, y es una ley que no solo en Chile se vivía en dictadura, sino que era otro concepto de país, era otro concepto mundial, universal. En ese momento probablemente la migración se entendía o había que hacer una planificación o una ley con el concepto de la seguridad del Estado, con la seguridad de país. Cómo nos parametamos, estábamos en la Guerra Fría, cómo nos defendemos frente a alguien que nos puede atacar. Hoy día tiene una visión de derechos humanos, de cómo nos integramos, de apertura, de globalización. Por lo tanto, la ley es urgente. Pero yo les quiero que esta primera pregunta sea en función a suponer de que están todos formalizados. Porque lo conceptual que yo creo que debemos debatir primero es si es buena la inmigración. Hay algunos que creen que los países deben mantenerse puros, cerrados, entre nosotros, que no haya mezcla cultural. Eso lo conceptual primero. Álvaro. Gracias. Una visión un poco más general, comparto con Matías. Primero, escenario hipotético. ¿Se imaginan un Chile sin bomberos? ¿Se imaginan un Chile sin compañía de bomberos, sin restaurantes internacionales? Eso sería un Chile sin migraciones. Efectivamente, eso sería un Chile sin migraciones. Los migrantes han formado este país. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a un extranjero o conocen a algún descendiente de extranjero?
probablemente todos. Les voy a contar una historia. Llegó un campesino italiano escapando de la Primera Guerra Mundial de Génova y trató de buscar mejorar la calidad de vida, mejorar su calidad de vida, escapar del fascismo de esa época, y viajó hacia Chile. Venía con lo opuesto. Llegó a Concepción porque el barco se detuvo ahí. Originalmente iba a Viña del Mar y no tenía ninguna otra condición. Se bajó, sin formalidad, sin ninguna condición, y empezó a trabajar. Y empezó a poner su puesto, vendía pasta, y al poco tiempo logró que su hijo pudiera estudiar medicina en Concepción. La segunda generación que estudió medicina, el hijo que estudió medicina en Concepción, terminó en Santiago. Y lo que hizo es que terminó poniendo a todos sus hijos en el colegio Belvedino. Esa persona era mi abuelo. Y eso es como la migración ha marcado y ha definido la historia de Chile. La pregunta no es si la migración es buena o no. Yo creo que a muy pocos le queda duda que la migración es buena. Sin peros, sin reparos. Que haya dificultades asociadas al proceso migrativo, al proceso de migración, es cierto. Pero tienen que entender que cualquier persona que migra, en la práctica, lo que busca es mejorar su calidad de vida. Mejorar la calidad de vida de su familia. Y de paso, cuando hacen eso, muchas veces mejoran la calidad de vida de las personas del país que lo reciben. Entonces, no vamos con medias tintas. Independiente de si una persona tiene sus documentos al día o no tiene los documentos al día, porque el concepto de ilegalidad no está asociado a una persona, tengo que ver que el aporte de las migraciones es positivo. Todas las migraciones. Y hay que entender que nosotros, como Chile, ¿cómo vamos a responder a un desafío donde las migraciones históricamente bajas han aumentado exponencialmente? Y ese es el desafío que planteamos. Así como decía Matías, que la ley de 1974 tiene muchas cosas que no tienen sentido. Si ustedes quisieran traer a Iron Maiden a Chile, ¿cómo lo traen? ¿Son turistas? No, no son turistas. ¿Vienen con un visa de contrato? ¿Vienen a trabajar? No. Vienen por 3 días al recital, a subir las cosas y se van. ¿Y cómo lo hacemos en Chile? ¿Vienen ilegales? No. Lo que tienen que hacer es que tienen que hacer un procedimiento y conseguir una fundación chilena que los auspicie para poder tocar. Ok, eso pasa con los artistas. Pero ¿qué pasa con la gente que le monta el escenario? ¿Qué pasa con los camarógrafos, lo que es las luces? Pues efectivamente hay que ver cuáles son los incentivos y qué trabas estamos poniendo nosotros para que lleguen los migrantes a Chile. En ese sentido yo creo que es positivo. Y hay que tener un punto muy en cuenta. Siempre se habla de la inmigración, que le viene, que viene la gente y que genera amenazas. Estas amenazas pueden en términos laborales, en términos sociales. Pero Chile sigue siendo un país exportador. Hay más chilenos fuera de nuestro país que extranjeros en Chile. Por lo tanto, también hay que poner esto en contexto. Chile ha sido un país exportador. Los chilenos que han ido a prepararse a vivir fuera de Chile han desarrollado sus carreras, han mejorado su calidad de vida, han investigado, han logrado generar un impacto tanto en los países que los recibió como en el país de origen. Y nosotros no pensar de cómo vamos a recibir a los extranjeros que están viniendo es el desafío que tenemos que pensar ahora y el desafío que tenemos que pensar para la próxima ley. Me gustaría, Gonzalo, que tú contestaras en función de lo que yo te pregunté, más allá de la ley o de la legalidad en que están o no, el aporte que a tu juicio puedan o no generar los inmigrantes. De otros detalles, este colegio es fundado por inmigrantes, ¿no? Por sacerdotes inmigrantes. Por lo tanto, estamos en un lugar de inmigrantes. Bueno, sería una locura decir que no, pues si todos tenemos familiares migrantes, todos tenemos una... Yo también tengo abuelo que viene de afuera y que se inserta en un país. Bueno, pero la verdad es que tenemos un país distinto hoy día, porque efectivamente lo que contaba Álvaro pasaba en un Chile distinto. Hoy día tenemos un país que es con mucha mayor cantidad de habitantes y mucho más inmigrantes también, donde la cosa tiene que estar un poco más, o no un poco más, tiene que estar arreglada, porque lo que dice, por ejemplo, Álvaro respecto a Iron Maiden pasa porque en Chile hay 3 tipos de visa, no hay más. Y el proyecto de ley, que no se ha querido discutir, que no ha tenido urgencia, que no ha habido voluntad, bueno, establecía varios tipos de visa. O sea, hay que tener visas especiales. No puede ser que en Chile tengamos 3 tipos de visas. Y yo digo una cosa más. Efectivamente, la migración es bien recibida y Chile también, efectivamente, mucha gente que ha ido a vivir afuera. Pero la diferencia, por ejemplo, es que si yo, y a ustedes les va a pasar, cuando vayan a estudiar un máster afuera, les van a dar visa exactamente para el tiempo que dura el máster. Y si no tienen un contrato de trabajo para permanecer el tiempo que el contrato lo determine, tienen que abandonar el país. No pueden quedarse en el país. Aquí lo que pasa,
si yo quiero ir, si yo tengo un contrato de trabajo de 2 años en Estados Unidos, tengo que ir al consulado acá en Chile, a Estados Unidos, y solicitar una visa para ir a Estados Unidos. Y me dan visa exactamente por esos 2 años que dura el contrato. Lo que pasa acá en Chile, y ese es el problema que estamos teniendo, es que la gente entra con visa de turista y luego con esa visa de turista saca un permiso provisorio de trabajo cuando tiene un contrato en la gobernación en Chile. O sea, lo hace en el mismo país. Entonces, ahí hay problemas procedimentales de alguna manera que empiezan a no ordenar el tema como tiene que estar ordenado, porque los inmigrantes yo creo que son beneficiosos para un país en la medida obviamente que el país está generando una oferta laboral que va necesitando otro tipo de mano de obra. Esa es la realidad. Esto al final termina siendo un tema económico y seguramente Álvaro es más experto que yo en ese tema. Pero la migración va respondiendo también a un incentivo económico. Pero ¿qué es primero el huevo o la gallina? Porque también si llegan nuevos inmigrantes se generan nuevas necesidades, nuevos trabajos y crece, o sea, no solamente a tapar espacios de trabajo, puestos de trabajo vacantes. Sí. Esa sería, pienso yo, se lo planteo, pero una mirada muy funcional a la necesidad de hoy, y la inmigración es mirada a 100 años, 200 años. Una cosa, Mayra, yo creo que lo terrible, lo irresponsable de un país en este minuto es justamente darle entrada a inmigrantes y no tener justamente fuente laboral, ni tener servicios sociales básicos, educación, salud, para esas personas que ingresan. Eso es lo irresponsable, eso es lo que está pasando en Chile. Hoy día lo que se está produciendo en Chile es una irresponsabilidad, que es lo que no debiese pasar. O sea, todo inmigrante que entra en Chile, no en calidad de turista, sino que en calidad formal, tiene que tener desde el primer día acceso a la salud. Para que ustedes sepan, el inmigrante ilegal en Chile, o sea, que no tiene RUT, que no tiene papeles, la única obligación que tiene Chile por tratados internacionales es darle servicio de urgencia, nada más. Y salud a los niños. Y asistirlos en un parto. Son las 3 responsabilidades que tiene por tratado internacional. Es decir, un inmigrante ilegal, que no tiene ningún papel, que está enfermo, no de urgencia, pero se quiere atender el sistema de salud, hoy día en Chile no hay obligación de atenderlo, porque es ilegal. Álvaro. Ojo, cortito, indocumentado, no ilegal. Vamos a un punto antes. ¿Por qué creen que las personas llegan a Chile de forma ilegal? O llegan sin papeles. Entonces veamos los incentivos que estamos poniendo para que la gente entre sin regularizar su situación. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué llegan? ¿Por qué llegan? Responde tú la pregunta. Porque Chile es un país atractivo. El proceso de migración es un proceso muy fuerte. Y tratar de poner barreras o poner muros, como plantean algunos, hay muchos estudios que dicen que no dificulta o no detiene el proceso de migración. Si yo digo, voy a dejar mi país, voy a ir a otro país para mejorar mi calidad de vida, para darle una mejor esperanza a mi familia, detener eso con un muro o tener eso con una reja es muy difícil. Porque hay cosas que van mucho más allá de eso. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo que es muy importante identificar a quienes vienen. Casi todos los problemas que hacen responden a que han llegado y que Chile no está preparado a ciertas condiciones. El problema de Antofagasta en los servicios de salud es que llegan las personas y dan un RUT genérico, dicen un RUT 100 millones. Y el problema es que el RUT 100 millones tiene como 50.000 atenciones al año, que no tiene ningún sentido. En educación pasa lo mismo. Hay muchos niños que tienen el RUT 100 millones, lo que pasa es que cuando quieren dar la PSU o quieren tener un subsidio, no lo pueden obtener. Si tuviéramos un sistema efectivamente de RUT que fuera automático a la entrada, sería mucho más fácil. Pueden ser RUT temporales, pueden ser RUT partiéndose del número 60 millones, cierta condición que entienda, pero veamos cuáles son los incentivos y las razones por qué la gente llega o entra de forma ilegal. Y las razones por qué llega la gente de forma ilegal es por las trabas que se ponen para impedir que lleguen. Y la migración es muy difícil de impedir. ¿Cómo debería ser, Álvaro? Dice, se produce inmigración ilegal porque hay muchas trabas. Es decir, es tan alta la barrera de entrada que al final hay que hacer una trampa, por así decirlo. ¿Cómo debería ser? Porque el otro extremo, que me imagino que nadie en su sano juicio lo pretende, que entre todo el que quiera las barreras de las puertas abiertas y que nadie le pregunte ni siquiera el nombre. Es una ridiculez. Pero, ¿qué punto es intermedio y razonable? Ese tiene que, el tema de entre cualquiera está muy asociado a lo grande. Está muy asociado a lo que es grandes números. Por ejemplo, yo cuando estuve en China yo les pregunté ¿cómo controlan la migración? Ellos dicen, a veces entran 6-7 millones de personas de otro país y a nosotros nos da lo mismo. Y tenemos 1.400 millones de personas. O sea, en verdad no les importa. Y tiene que ver con un poco de cantidad. En general lo que han hecho otros países, pensando en Nueva Zelanda o Canadá, es que generan incentivos para atraer cierto tipo de migraciones que permite agilizar el proceso de entrada. Lo que hace Nueva Zelanda, por ejemplo, es que tiene una visa asociada a cierta cantidad de puntos. Entonces, si yo hablo el idioma, tengo puntos. Si estoy en una carrera determinada que es flexible, tengo más puntos. Si voy a una ciudad determinada, tengo puntos.
Porque hoy en día los migrantes en Chile se concentran en 3 regiones. Antofagasta, la región metropolitana y Valparaíso. Está cerca del 80% de la migración. Hay muy pocos migrantes en el sur. Hay muy pocos migrantes en otras partes. Está asociado por 2 temas. Uno, el sistema de convalidación de títulos en Chile es tremendamente monopólico. Hoy en día la única forma de convalidar mi título es pasando por la Universidad de Chile. Y eso puede tomar hasta 4 meses. Yo ahora traje un amigo que se vino por la polola principalmente, pero digamos que vino a trabajar. Hay otras razones más allá de la económica de por qué las personas vienen a Chile. Y mi amigo estudió conmigo el máster en políticas públicas en Chicago. A la vez él tenía un doble título en la Universidad, en el ITAM de México, una de las mejores. Tenía el título tanto de cientista político como de relaciones internacionales. Y dijo, hay algunos países que son complicados, voy a llegar mi certificado de nota de enseñanza media. Llegó a Chile y le rechazaron la convalidación de título porque no tenía las notas de enseñanza básica. O sea, un tipo con 18 años de educación, con un máster, no puede convalidar su título y no puede trabajar formalmente en Chile porque no tiene las notas de artes plásticas segundo básico. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y esas son las situaciones que generan la ilegalidad. Y esas son las situaciones que generan el exceso de regulación en la práctica en lo que está haciendo las condiciones. Entonces veamos qué incentivos le podemos dar o qué facilidades le podemos dar a los migrantes para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Y facilidades como, por ejemplo, gran parte del desarrollo gastronómico de Chile se ha hecho a través de los migrantes. Y no necesariamente formal. Yo estoy haciendo ahora un estudio en la ciudad de Santiago que muestra cómo el migrante, desde que el que vende arepas en la calle hasta que el que vende café, logra generar empleo, logra generar ciertas condiciones, transita desde la informalidad a la formalidad una vez que se han dando las condiciones, pero ellos buscan una oportunidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Más allá de la regulación, que ojalá todos tuvieran un RUT para poder satisfacer sus necesidades en términos de salud, en términos de educación, en términos familiar, entender y facilitar que el proceso de acceso a microcrédito, acceso a educación o acceso a generar una oportunidad o a mostrar lo que ellos pueden dar sea más fácil. Gonzalo, ¿qué? Sí, te preguntar a ti. Revisando tasas de inmigración, porque hoy día vivimos, prendemos la tele, vemos inmigrantes, el tema está en los colegios, están las discusiones. Parece que fuera un tema, más allá de si es bueno o malo, depende del juicio que cada uno tenga, el valor que uno tenga, parece un tema muy amplio, muy profundo, muy extendido. Y resulta, tú que eres más experto, tú como legislador, que entiendo que la tasa de inmigración en Chile es bajísima. Es bajísima respecto de Sudamérica, es bajísima respecto del mundo. Es decir, además tenemos muy pocos. ¿Tú crees que debemos tener una legislación que incentive la inmigración? Bueno, la verdad es que efectivamente son pocos, creo que se me da la cifra, eran 500.000. Sí, pero el porcentaje eran 4. El 2,8%. Como 500, y Latinoamérica como tiene 500, promedio 4,5. pero eran como 500.000, creo. El mundo tiene 3,1%. La OCDE tiene entre 8 y 10% y Chile tiene 2,8%. O sea, estamos muy lejos del mundo. Claro. Bueno, pero la verdad es que es más de lo que teníamos antes. Pero quizás eso explica... Por eso estamos debatiendo este tema, porque la verdad es que no hubieran inmigrantes, la verdad que no estaríamos sentados acá hablando de este tema. Hay más, mucho más en el último tiempo de lo que había antes, y uno lo puede percibir aquí mismo en Santiago en las calles. En el trabajo de la construcción, en los campos, en el caso de los recolectores, o sea, hay mucho en la minería en Antofagasta, porque Antofagasta, bueno, es una ciudad minera y hay trabajo. Entonces, obviamente, está bien, no es un país que está repleto de migrantes, pero obviamente hay más emigrantes de lo que había habitualmente, y eso obviamente hace que la situación de irregularidad también sea mayor. Y eso de alguna manera es lo que empieza a colapsar el sistema, y al final del día, está bien, nosotros estamos hablando acá de una emigración media como elite, porque está bien, el profesional, yo sé, los doctores que han venido mucho a Chile, que tratan de convalidarlo, y que en Chile es una educación bastante más teórica que en otros países, y muchos doctores, por ejemplo, cubanos, que es más práctica, no les aprueban la carrera, el título, y claro, nosotros hoy día necesitamos doctores, porque no hay doctores en el sistema público. Pero también estamos hablando también de hay dos tipos de, o sea, yo no diría que hay dos tipos, no quiero estigmatizar dos tipos, pero hay diferentes tipos o grados de migración, porque está el profesional por un lado, pero hay mucha migración gente que no tiene ningún título, que viene a Chile porque un familiar
encontró trabajo y ella viene a probar suerte. Y entra muchas veces también promovida por estas mismas empresas que cobrándole una cantidad, los traen a Chile, los ingresan y en el fondo hay como una mafia de traer inmigrantes. Y eso empieza a generar un problema que los que mismos empiezan a reclamar son los chilenos. Empiezan a reclamar obviamente que los servicios de salud están colapsados de migrantes y muchos otros servicios que ellos acceden, se dan cuenta que está lleno de migrantes y dicen, bueno, ellos están regulares o están irregulares, están pagando impuestos o no están pagando impuestos. Porque yo estoy pagando impuestos. Entonces, ¿por qué está ocupando un espacio donde yo debería estar y no lo estoy porque está un inmigrante? Ahí empieza el conflicto social. Si ese es el problema que yo por lo menos escucho en terreno. Cuando voy a terreno y me junto con gente en distintas comunas, me plantean ese tipo de problemas. Podemos decir que la falta de solidaridad del chileno, el racismo, bueno, está bien, eso ya es una discusión más semántica y puede que haya mucho de eso también. Pero en la práctica, o el factor netamente económico, es que el tema de la inmigración, yo creo, más problemática no es el profesional, porque el profesional tiene claras las reglas y lo tiene cualquiera de nosotros que quiere ir a trabajar a otro país. Nos van a pedir un contrato de trabajo, nos van a dejar entrar como turistas. En Chile también se les permite entrar como turistas. Ellos pueden renovar la visa turista, nosotros también la podríamos renovar en otro país. Pero al momento que ya queremos instalarnos con mono y petaca, tenemos que, bueno, decir por qué me instalo. Vengo a estudiar tanto tiempo, vengo a trabajar tanto tiempo y tengo que acreditarlo. Si no, no me deportan, esa es la realidad. Bueno, en Chile debiese pasar lo mismo. Si el problema es que no está pasando lo mismo. Y eso de alguna manera va generando un problema social que poco a poco se empieza a manifestar. Y que finalmente, cuando no ni siquiera hay una ley que por lo menos zanje este tipo de situaciones, bueno, entramos a un problema que puede ser que este país se vuelva cada vez, y lo que yo no quiero obviamente, cada vez más racista, cada vez menos de alguna manera amable con el inmigrante. Y eso obviamente también se produce a causa de que no hay reglas claras, a causa de que de alguna manera hay una informalidad mayor que la formalidad, y eso de alguna manera va determinando un conflicto social que nos tenemos que hacer cargos todos. ¿Cómo se debiera regular en una ley moderna y adecuada a nuestra realidad la inmigración a la cual hace mención Gonzalo? La inmigración que no es naturalmente los que vienen con doctorado ni vienen con, no sé, con trabajo ya claro y bien remunerado, sino que el inmigrante que más vemos. Y otra cosa, hoy día vemos más inmigrantes, hablemos las cosas por su nombre, porque llegaron negros. Si no fueran negros, no fueran haitianos, fueran de una raza más similar a la nuestra, no nos daríamos cuenta y a lo mejor muchos no se impactarían. Hay negros y no teníamos negros. Nos cuesta a nosotros hablar en castellano. Ese es el asunto. A algunos les parece muy malo eso, pero esa es la realidad. Pero la pregunta, la otra es la que me interesa. El dicho clásico es, si vienen de Europa son extranjeros, y si vienen si son negros son migrantes. Son migrantes, si son negros son migrantes. Más allá, antes de contestar la pregunta, dos cosas. Uno, el migrante promedio tiene 11,3 años de escolaridad, el chileno promedio tiene 11,8. Así que aún la persona que venga de Perú, de Bolivia, otras condiciones, primero, habla mejor que nosotros, y segundo, tiene más años de escolaridad que nosotros. Entonces, independiente que sea capacitado o no capacitado, que una buena distinción se hace, es importante. Y si alguien viene a estudiar a Chile, y viene a estudiar medicina a Chile, ojalá que se quede. Esa es la gracia. ¿Por qué a Estados Unidos le ha ido tan bien? ¿Por qué desarrolló tanto su economía? Porque es un país que basó todo su crecimiento y toda su innovación en inmigrantes. Y lo que hizo es que les generó oportunidades para que pudieran desarrollar sus emprendimientos tecnológicos. ¿Cuál es el problema de la ley de migraciones de Trump? Es que con la ley de migraciones de Trump no podríamos tener un Steve Jobs. No podríamos tener uno de los creadores de Google, que también venía de Bosnia en otras condiciones. Porque Estados Unidos es un país libre que dejaba la oportunidad de realizar los proyectos de vida basados en la lógica de atraer cerebro, atraer gente talentosa o gente que bajo la lógica del sueño americano hizo una diferencia. Y gran parte de esta gente que está haciendo, que se hicieron millonarios a través de su esfuerzo, ciertas condiciones, es gente que llegó sin nada y llegó sin educación y a puro trabajo mejoró la calidad de vida de su familia y del país. ¿Cómo trabajar o cómo transicionar hacia una ley que sea más efectiva? Yo creo que hay varios desafíos. Personalmente, yo creo que el problema de los sistemas de salud en otras condiciones no es necesariamente de los migrantes, sino del sistema de salud, que no tiene la información suficiente para estar preparado para recibir 50 o 100 mil personas que no tenía catalogadas. Y eso es una realidad. Y también hay que ser muy empático con la gente que tiene esas legítimas preocupaciones. O sea, que no pase lo que pasó en Estados Unidos, que por polarizar o tratar al otro de racista o de inculto a ciertas condiciones, no se puedan entender sus preocupaciones.
En términos de salud, efectivamente, y es importante entender que todos los migrantes pagan impuestos y todos nosotros pagamos impuestos. Muchas veces se olvida, pero cada vez que compramos algo pagamos impuestos, porque el IVA tiene un impuesto asociado. Y hay varios estudios que demuestran que el impacto fiscal de los migrantes tiende cada vez a ser cero. Y ellos en general sí pagan sus impuestos, pagan impuestos a través del IVA y todos lo hacemos. Entonces, negarles el acceso sería injusto. Sí podíamos haber, y sí no está definido hasta qué punto o cuánto tiempo tiene que pasar para que puedan acceder a esas condiciones. No se le puede negar el acceso a urgencia en salud, pero el acceso al auge, la ley nueva decía 2 años. Es una regla que se puede definir. ¿Por qué 2 años? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no un mes? Se puede estudiar. Lo mismo pasa con el tema de pensiones. ¿Qué pasa si llega un migrante con 64 años? ¿En un año va a tener pilar solidario? ¿Cuánto debería ahorrar? Hoy en día la ley dice, creo que 30 años, entre 20 y 30 años, pero un número bastante alto. Entonces tratamos de entender las condiciones, tratamos de empatizar, tratamos de visibilizar cuáles son las necesidades. Y en términos de hacer una ley efectiva, hacer una ley que genere incentivos más valiosos para que los migrantes con formación se queden, para que los migrantes que vienen de forma temporal en la agricultura vengan, cumplan su rol, y si se quieren volver, dejémoslo. Llegamos entonces que los beneficios sociales sean transables entre los países. Si un sistema de pensiones es compatible entre Perú y Chile, uno puede estar constantemente moviéndose, que es como pasa en Europa. En Europa los beneficios sociales son transables, y la mejor forma de garantizar el éxito de una integración positiva es justo hablar de este tema de transabilidad de los beneficios sociales. Finalmente, el otro problema hoy en día, y que fue la principal razón en que tuvieron dificultad en los últimos 2 proyectos de ley, que es transicionar de un departamento de extranjería, que está totalmente colapsado, que hoy en día en la práctica funciona como una fábrica de visas. Pero tiene muy poca información, por ejemplo, de cuántos migrantes hay en Chile, no hay un número exacto. Y tampoco tiene la información de cuántos chilenos hay afuera. O sea, todos los que volvemos después de estudiar afuera, con Becas Chile, nadie te pregunta nada, nadie sabe cuándo volviste o no, nadie sabe qué estás haciendo. De repente te piden 1 o 2 papeles para ver que se ha estado en Chile, pero eso lo puede acreditar en cualquier condición. Entonces hay que mejorar la institucionalidad. Una propuesta es que pase de una división a un servicio, y que el servicio tenga una división de estudios. ¿Para qué necesitamos una división de estudios? Para saber cuántos son, dónde están y qué van a hacer. Y con eso puede estar asociado, por ejemplo, la creación de RUT. Hoy en día es súper pedestre el tema, pero el sistema de extranjería reporta cada vez que un migrante hace un trámite, se agrega una nueva entrada. Entonces, si ustedes buscan, no sé, un futbolista que, no sé, Diego Buenanote, cada vez que hace un trámite, crea una nueva entrada. Entonces, yo no sé realmente qué trámite está haciendo, qué condiciones está haciendo. No existe un estudio avanzado sobre qué sucede en Chile. Entonces, si vamos a hacer una institucionalidad fuerte, si vamos a competir con lo que podemos hacer, como lo que hace Canadá o lo que hace Nueva Zelanda, empecemos por mejorar la institucionalidad y empatizar con las necesidades de las personas, tanto los migrantes como los chilenos. Gonzalo, tú que estás más familiarizado con las leyes, y que dices que este gobierno no ha tramitado, no le ha dado la urgencia a la tramitación de una ley presentada por el gobierno anterior, ¿cuáles son los puntos claves de esa ley que nos hace suponer de que sería mejor tenerla aprobada no a que esté durmiendo ahí en el Congreso? Bueno, los datos de los chilenos en extranjeros están, sobre todo ahora con el voto del chileno en extranjero. No me acuerdo cuando se tramitó eso, fue tema. Sí, pero están los datos. De hecho, hoy día se han publicado hasta en el diario. O sea, está ahí ya una cifra más o menos clara de cuántos chilenos hay viviendo fuera de Chile. Y sobre todo se ha tenido que hacer porque muchos de ellos, o sea, la gran mayoría de ellos tienen la posibilidad de votar. Tienen que para eso inscribirse en el consulado. Ahora, ¿cuánto lo van a hacer? No lo sabemos. Pero más o menos el universo está un poco claro. Bueno, esta ley lo que busca justamente es lo que hemos conversado acá. Resolver, primero que nada, darle formalidad, o sea, que el extranjero de alguna manera tenga un abanico de visas para entrar. O sea, que pueda entrar por diversas razones y no necesariamente las visas tradicionales que tenemos hoy día en Chile. Eso es una de las primeras cosas que tiene esa ley. Pone varios tipos de visas, creo que son casi 10 tipos de visas o un poco más. En segundo lugar, también establece sistemas administrativos con los cuales se pueda expulsar extranjeros en Chile.
Porque obviamente también hay extranjeros que vienen a trabajar, pero también hay extranjeros que vienen a delinquir. O vienen, la mayoría de las expulsiones que se han producido de los últimos 5 años de extranjeros son relacionados con la droga. Y también hay extranjeros hoy día, o inmigrantes que están cumpliendo condena en cárceles chilenas. Entonces también el Estado tiene que tener un mecanismo administrativo para poder, obviamente, que a personas que no están trabajando en Chile, sino que, o sea, están trabajando, pero en la delincuencia o en la droga, no en lo formal. Tiene que tener una herramienta administrativa expedita para poderlo sacar del país. Ahora, eso conlleva una serie de problemas, porque ¿quién paga el pasaje? Dejar a un peruano en la frontera no tenemos ningún problema, pero a un haitiano hay que devolverlo a Haití. Entonces, ¿quién paga el pasaje? Son problemas prácticos. Yo les quiero decir que de repente uno hace las leyes, pero después en la práctica, bueno, ¿y cómo se financia? Gonzalo, pero es un tema, sin duda, sería ridículo desconocerlo, pero la presencia o la porción de delincuentes extranjeros en esa población total de extranjeros es mayor que la de delincuentes chilenos en la población chilena. No, pero obviamente bajísima. Más baja. Entonces no debería ser tan tema. No, pero tenemos... Obviamente que tiene que estar regulado, pero... Tiene que haber un tema... Pero es que recurrentemente se transforma en tema. No, está bien, pues si los periodistas lo llevan a ese tema. Pero les gusta llegar a lo polémico y crear la polémica, porque cuando está fome el debate vamos a lo polémico. Son todos delincuentes los inmigrantes. No, para nada, la tasa de inmigrantes que participan en delincuencia es bajísima, pero participan. Y las expulsiones, por lo menos hay cerca de lo último, no sé, el año pasado cerca de 3.000 personas expulsadas por el delito de droga, por la ley 20.000, expulsados de Chile, por el Ministerio del Interior. Entonces lo que yo te estoy diciendo es que tiene que haber una herramienta administrativa que sea expedita. Lo que tenemos hoy día es una herramienta terriblemente burocrática. El Ministro del Interior más o menos tiene que preguntar al Papa, con todo el respeto, no. Le tiene que mandar, tiene que ir a un decreto a tomar razón de la Contraloría. O sea, se demora 6 meses y nunca más pillaron al inmigrante. Entonces, ojo, un detalle. Si en Chile se legalizara la marihuana, el 80% de los extranjeros que tienen delito no estarían en problemas. O sea, el nivel de expulsiones pasaría a ser decenas. O sea, sería marginal. O sea, con una medida, automáticamente soluciona el 80% de los casos de los delitos de extranjeros. Pero tú dices que todos los expulsados por delito de por marihuana. No, gran parte de los que están procesados en delitos por droga están en un gran porcentaje asociados a temas de marihuana. ¿Y de dónde esa cifra? Esa cifra la sacamos con con Joaquín Parañao, de hecho, el asesor de Andrea Lamán. Sí, el que trabajó la ley de inmigración. Efectivamente, sí, también estuve en esa mesa. Ah, entonces la pregunta tiene que ser a él, porque él hizo la ley. Pero no se aprobó. No, la ley entró al Congreso, pero para que ustedes sepan, esto es una cosa más de educación civil, las leyes, cuando las mandan al Congreso, los tiempos de la legislación los definen los gobiernos, porque yo puedo presentar un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley puede quedar dando vueltas en el Congreso. Los gobiernos tienen la facultad de darle urgencia a las leyes. Por ejemplo, la reforma que ustedes han escuchado seguramente, la ley de aborto. La ley de aborto ingresó el gobierno y le puso la urgencia, y por eso se tramitó tan rápido. Dentro de un año ya estaba en el Senado, y ahora se está debatiendo en el Senado. El gobierno le pone la urgencia, dice hay tramitación inmediata, urgencia simple, o sea, le pone los timing de alguna manera al Parlamento para que tenga que tomar decisiones rápidas, o sea, tenga que votar. Y eso de alguna manera lo fija el gobierno. Este gobierno no le ha puesto ningún tipo de urgencia a esta ley. O sea, la ley está flotando. Y de alguna manera, mientras no llega un gobierno y le dice, mire, esto es prioridad, saquemos esta ley, debatamos, la corrijamos, la hagamos de todos los cambios que queremos hacer para que quede una ley espectacular. Pero, de alguna manera, la urgencia la pone el gobierno. Y si el gobierno no le pone urgencia, bueno, la ley va a seguir flotando. Eso es la crítica política que yo hago. Que la verdad es que para este gobierno no ha sido ninguna prioridad el tema de la migración. Y creo que es un tema importante. Quizás bastante más importante que otras leyes que le ponen urgencia. Los especialistas muchas veces cuando debaten este tema plantean algo que yo no sé si ustedes que le pegan más, si es más mito o es realidad. Que el inmigrante tiene un espíritu, para no ir solo a lo legal, tiene un espíritu de emprendimiento, por así decirlo, de subsistencia, de garra en el día a día. Por así decirlo, se levanta más temprano un inmigrante que un chileno. Quizás porque nosotros en nuestro país lo tenemos todo a favor nuestro.
de un tipo que deja su país, deja su familia, deja todo, no se va por gusto. Entonces tiene un incentivo distinto para sacarse la mugre, por lo tanto debiéramos valorizarlo mucho más. ¿Tú estás de acuerdo, Álvaro, con eso? Efectivamente, hay varios estudios que dicen que la primera generación de migrantes tiende a ser mucho más resiliente, mucho más flexible en términos de temas laborales. Hay un comediante norteamericano que se llama Louis C.K., que él decía que si llega un migrante que no habla tu idioma y sin red de contacto y te roba el trabajo, significa que eres muy malo en tu trabajo. Porque efectivamente las condiciones dadas que un migrante sin red de contacto y con las necesidades logre salir adelante es muy complejo. Y esto no ha pasado ahora, esto ha sido histórico. O sea, si uno revisa, nosotros hicimos un estudio revisando cuáles eran las propuestas de los medios o cuáles eran las críticas sociales cuando llegó las generaciones de italianos, y era lo mismo. Que viste italianos, hediondos, que con su comida rara con ajo, que llegan y nos van a quitar el trabajo en el campo. Después pasaron 30 años más y pasó lo mismo con los árabes que no son cristianos, no se van a adaptar al país, que se han instalado en el patronato, que van a tener problemas. Y lo mismo. Y hoy en día nosotros vemos en los grupos empresariales, vemos especialmente quienes han forjado las grandes fortunas de este país, que llegaron sin nada, y la mayoría son descendientes de extranjeros. Entonces, efectivamente hay un espíritu y hay ciertas condiciones, y cómo nos integramos y cómo aportan al país va variando ciertas condiciones. Pero tratemos de generar los incentivos para que emigrar a Chile sea más sencillo y pongamos ciertas priorizaciones. Por ejemplo, priorizar puede ser por profesión, por edad o por lugar. Yo creo que una buena herramienta para tratar de descentralizar Chile puede ser precisamente generando incentivos para que las personas no lleguen a Santiago, no lleguen a Valparaíso, no lleguen a Antofagasta y puedan poblar el resto de Chile, que fue lo que se hizo en el sur hace 100 años. Ahora bien, para hacer eso, ¿por qué no puede convalidar título la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso o las nuevas universidades estatales? Eso yo creo es una de las principales cosas que estaba en la ley y lo que ha pasado es que al gobierno no le gustaba la ley del gobierno anterior, quería hacer su propia ley pero aún no la ha ingresado y se ha ido entrampando en estas cosas. Tratemos de detener los monopolios que tiene la Universidad de Chile y pensamos cómo hacer más fácil la integración de los extranjeros para que puedan desarrollar sus proyectos de vida y de esa manera también mejorar la calidad de vida de ellos, de sus familias y de todos los chilenos. Me gustaría, antes de darle la palabra para que hagan las preguntas, después de esta conversación con Gonzalo y Álvaro, para hacer sencillamente como un focus rápido. ¿Quién le parece que de los presentes la inmigración es una amenaza y quiénes creen que es una oportunidad? Sí, lo debimos haber hecho al principio, para ver cómo cambia después de que ellos dos nos hablan. ¿Qué cree que es una oportunidad la inmigración? En general, con todo lo bueno y con todo lo malo, una oportunidad. Aquí con toda franqueza, pues nadie les va a decir que son Trump después. No, después de que votó el rector, levante la mano que piense distinto. No, ¿qué cree que es un peligro o que es un riesgo? No un peligro, porque es muy dramático. ¿O que es un riesgo? Muy bien, muy bien, muy bien. 2 personas. 3, 4, 5, 4, 5, bien. Cuesta levantar la mano cuando uno es minoría, así que felicitaciones primero. Muchachos, la palabra para que le pregunten ustedes a ellos. Hola, Gonzalo. Yo tengo me llamo Gonzalo, vamos a la pregunta, es para Álvaro, que después de todo lo hablado, siento que está claro que se necesita una nueva ley para controlar todo lo que es inmigrante y motivar, pero pero siento que todo lo que hay hablado estáis como tratando de decir que la inmigración ilegal, o como tú lo decís, indocumentado, no es malo y que deberíamos como motivar un poco así como que la gente debería entrar y deberíamos como esperar a que uno en un millón salga un Steve Jobs y salga un super genio que no pasa tan común y diste el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que está cerrando un poco la frontera y tratando de legalizar todo esto y evitando que entren ilegales. Ese es el punto, que entren ilegales y amenazan hacia el país. Y no sé, estoy un poco confundido. ¿Tú crees que es bueno que entren inmigrantes ilegales y se queden porque puede salir uno en un millón que sea inteligente? O sea, son todos inteligentes, quiero dejar claro que salga súper genio. Por los comentarios que he hecho por atrás. ¿Sí? El tema no es que los inmigrantes indocumentados sean buenos o malos, sean inteligentes o no. Yo quiero reducir la cantidad de inmigrantes indocumentados porque tener indocumentados es costoso en la lógica que no conozco mejor sus preferencias. No sé cómo atenderlos, no sé cómo darles
necesidades o cómo cubrir sus necesidades de salud, en educación y otras condiciones. Entonces, pero en vez de expulsarlos, lo que yo quiero hacer es que no tenga sentido entrar a Chile de forma indocumentada. Y para eso tengo que ver cuáles son mis prioridades o cuáles son cuáles son las regulaciones que están permitiendo o cuáles son las razones por qué las personas entran indocumentadas. Hoy en día los principales indocumentados tienden a ser dominicanos porque lo que piden es lo que se llama una visa consular, que ellos tienen que sacar una visa en su país de origen antes de ser aceptados. Y eso en general genera problemas y algunos vienen. O lo otro que pasa es que la ley es súper discrecional para el acceso a migrantes. Hoy en día no existe un reglamento, que fue una de las propuestas de la nueva ley, para que una persona pueda entrar. Entonces es como ese capítulo de Family Guy, que los agentes de aduana tenían una lista de colores para ver quién entraba y quién no. Entonces esas son las condiciones que son inaceptables hoy en día. Y esas son las condiciones que los incentivos para que las personas puedan entrar no deben existir, o las que las personas puedan entrar de forma indocumentada. El potencial, la resiliencia, la flexibilidad, la disposición a trabajar de las personas es muy fuerte, porque la decisión de emigrar, la decisión de dejar todo atrás para mejorar mi calidad de vida y la calidad de mi familia, no me va a detener un agente de aduana. Entonces tratar de generar o de expulsar solo por eso no tiene sentido. Mejor generamos ciertos incentivos, mejor tratamos de dejarles o priorizar su entrada bajo ciertos parámetros, o podemos atrasar un poco su entrada. Pero detener realmente la migración a una persona que decidió cambiarse de país es como tratar de parar un tanque con una mano. Muchas gracias. Y una segunda pregunta, o sea, como complementando tu respuesta, por lo menos opinión personal, ¿cierto? Diría lo de educación, de medicina debería ser igual, porque hay un problema ahí también que hay que mejorar, que siento que antes que la migración. Y una segunda pregunta, si se llegara a cambiar la ley y se empezara a hacer mucho más fácil el acceso y todo, ¿qué pasa con los ilegales, la gente indocumentada y que entró ilegalmente a Chile, que ya está acá? ¿Se les debería castigar por cometer una acción ilegal? ¿O se les debería dar automáticamente su residencia? Y es un poco como contradictorio porque hicieron algo malo y se les recompensa por esto. En general, lo que ha pasado otras veces, pero no ha sido efectivo, es lo que se conoce como una ley de amnistía. La ley de amnistía es como de borrón y cuenta nueva, y la última fue el 2009, pero en general no es la solución. Lo que yo plantearía, efectivamente, que ellos mismos se acercaran de forma voluntaria para hacer la transición hacia obtener un RUT. Porque hoy en día obtener un RUT es muy importante. O sea, si quiero atenderme en temas de salud, si quiero atenderme en temas de educación, o por ejemplo, lo que yo creo que hay que hacer es empezar a ver opciones de acceso a microcrédito. Gran parte de los inmigrantes que buscan una mejor oportunidad generan su propio. Usualmente hacen mucho trabajo informal a partir de la gastronomía, que ha sido muy interesante y ha sido un desarrollo fundamental. Hoy en día en Chile, si no me equivoco, 2 de cada 3 restaurantes que se abren hoy en día en Chile son de comida peruana. Y no necesariamente pasa por comida por la formalidad del trabajo. Entonces, si yo genero un incentivo, digo, para ver oportunidades de desarrollo gastronómico a través del acceso al microcrédito, yo tengo que tener un RUT. Y si yo tengo que tener un RUT, significa que yo voy a tener los incentivos para ir a legalizar mi situación o a documentar mi situación, mientras por supuesto no haya un agente de aduana con un papel que me compare para ver de qué color soy. Entonces, los requisitos formales son los que tienen que estar más claros. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Más preguntas, Sí, muchachos. de parte mía. Se habló mucho de integrar a los inmigrantes, de las oportunidades, pero me queda la duda que en el corto plazo y en la práctica, ¿cómo podría ser una oportunidad a un inmigrante teniendo en cuenta el lado económico? Que el Estado chileno no es que tenga una plata gigantesca como otros países que pueda financiarle las universidades o darle un sueldo mensual. ¿Cómo podríamos ayudar a estos inmigrantes que vienen ilegales, más o menos perdidos a Chile, para que se puedan integrar en la sociedad de manera real y a corto plazo, sin pensar en algo que sea una ley que se tramite por mucho tiempo? A ver, yo creo que aquí hay que ser bien pragmáticos. Y al final la ley no puede crear las condiciones económicas. Si no, este país estaría creciendo todavía al 6% y no es así. Y Masek no habría sido negativo. Pero lo que yo quiero decir es que fundamentalmente la emigración se viene a un país porque las condiciones económicas son buenas y porque hay trabajo. Y en esa lógica, bienvenidos todos los inmigrantes dentro de la formalidad. Es lo que nos tiene de alguna manera que inspirar a una ley, o sea, un mejoramiento de la ley actual. Que en el fondo, el que quiere venir a turistear, no hay problema.
poder ir a turistear, también va a pagar impuestos porque va a comprar bienes. Porque en Chile no hay tax reform, ¿no? No, por eso, paga el impuesto también. El turista en Chile paga el impuesto del IVA, que es el impuesto indirecto. Pero si quiere venir a Chile a trabajar, bueno, hay un sistema para poder ingresar, acreditar que viene a trabajar, en fin. El problema está cuando no viene ni a turistear ni a trabajar en forma clara, sino que viene a buscar oportunidades. Es ahí, yo en eso por lo menos creo que no nos podemos dar el lujo en nuestro país de ser puerta abierta que el que quiere venga. Porque la verdad, el Chile es bastante más, o es totalmente distinto a las Condes de Itagura o a Barnechea. Este es un país pobre, este es un país donde el sistema social está colapsado, donde cuando hablamos de microcrédito, ni los chilenos muchas veces pueden acceder a microcrédito. Hay miles de emprendedores, sobre todo mujeres, en el campo, en la ciudad, que tienen pequeños negocios y les encantaría un microcrédito al Banco del Estado. Pero resulta que cuando van a pedir un microcrédito al Banco del Estado, la llenan de papeles, o por no tener una solvencia mínima, no le dan ningún microcrédito. Entonces, cuando hablamos de microcrédito, es decir, los extranjeros, bueno, pero partamos por casa, ¿no? Partamos por solucionarle la vida a miles de chilenos que hoy día están en la pobreza, que no tienen acceso a mejorar su vida, que ni siquiera tienen casa propia. Y aquí mismo, en la comuna de Las Condes, Colón Oriente, hay gente que vive con sus papás de hace años y que nunca ha podido postular a un subsidio para poder tener su casa en esta comuna donde nació. Y tiene que trasladarse al otro lado de Santiago. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Por eso cuando hablamos de migración tenemos que ser bien claros. Tenemos que tener un sistema que permita a los emigrantes venir, pero venir a trabajar. Yo no soy invitado a debatir y soy invitado a moderar, pero déjenme meterme. Yo creo que Gonzalo no cree en la inmigración y que no le gusta. Porque decir que la inmigración viene solamente los que tienen con un trabajo, bueno, es papaya. Que venga Bonanote, o que venga un jugador de fútbol, o que venga el gerente del Ever. ¿Quién supondría que viniera un gerente, un gringo, un inglés, un francés, estupendo con todos los PhD? Eso no es inmigración. Ese trabajo temporal o es un profesional. Cuando uno cree en la inmigración, cree que es tipo que viene incluso los ilegales, entre comillas, porque no le hemos dado las posibilidades, pero un tipo que va a venir a aportar. ¿Y quién dijo que el Estado tiene que pagarle? Si esos tipos no le están pidiendo cosas al Estado. Esos tipos vienen a un trabajo, a sacarse la mugre, a trabajar más horas, a aportar y van a generar riqueza en este país, mucho más riqueza que pobreza. Tenemos la mentalidad que nos van a venir a ocupar los hospitales, a ocupar los puestos de trabajo, si no, algunos creen que nos van a venir a asaltar. Yo totalmente lo contrario. Entonces, digamos que no creemos en la inmigración, sencillamente. No, pero tú acabas de decir, viene a trabajar. Entonces no entiendo. Pero una cosa es venir a trabajar con el puesto asegurado tan conservadoramente, que venir con el contrato de trabajo, y otra es venir... Pero está bien, si tú puedes venir... Gonzalo, a mí me dan la oportunidad de trabajar 10 minutos y yo me voy a conseguir trabajo. ¿Dónde me pongamos? Pero escúchame, si tú vas perfectamente a otro país, como turista, entras con visa turista, y la puedes renovar, y probar, y probar. Suerte, si te puedes instalar a un país, buscar oportunidad, buscar trabajo, eso lo pueden hacer hoy día. Eso no significa que me imputes que yo estoy en contra, porque no estoy en contra. A ti te encantaría seguramente trabajar como periodista en otro país. Pero resulta que tú sabes perfectamente. Perfecto, pero tú sabes perfectamente que para hacerlo, tienes que tener un contrato para poder ingresar a ese país a trabajar. Porque tú y esa es la lógica que tiene que imperar, porque si no, la verdad es que el sistema económico no resiste nomás, ¿no? Porque finalmente cuando... No es que no resista, va a mejorar infinitamente. Pero si los trabajos no salen de por obra y gracia del Espíritu Santo, con mucho respeto. No. Bueno, si fuera... Google lo crearon, no se los dio el Estado. Pero, estamos en Chile, no en Estados Unidos. Pero nosotros hablamos castellano, ellos hablan inglés. Tiene un ingreso per cápita bastante la encuesta que distinto. sale hoy en el diario Chile y Santiago de Chile es la ciudad mejor para emprender en toda Latinoamérica. Es un mini Matías, deja de compararte. Oye, el error que tenemos en nuestro país es de compararnos con Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. Si no tenemos nada que ver con esos países, hombre. Entonces, dejemos de compararnos con los países que no tenemos ninguna relación. O sea, no tenemos ninguna relación. Vamos a la realidad y sale de Las Condes. Y anda a ver cómo es nuestro país en otros lados. Ves que es un país extremadamente pobre. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo vivo trabajando en la pobreza. Y resulta que cuando tú ves esa realidad y vienes para acá y tú dices un discurso en Estados Unidos y Steve Jobs, yo digo, claro, maravilloso tu discurso acá en el Verbo Divino en Las Condes. Pero te invito a salir del Verbo Divino en Las Condes
y cómo se me da a ver que las posibilidades que tengamos nosotros de tener el mismo desarrollo de Estados Unidos es totalmente, estamos años luz. Entonces yo pido un poquito de responsabilidad a lo que hay así. No, pero en esa misma línea, si uno veamos el tema histórico, en Chile. ¿Cuántos de ustedes creen que los árabes vinieron con contrato de trabajo a trabajar en Chile? Vinieron con contrato de trabajo a trabajar en Chile. Era una época diferente. Ok, de los migrantes que están en Santiago, ¿cuántos creen que los que venden jugos venden con un contrato en ciertas condiciones? Y finalmente, como ustedes ven, el empleo, no necesariamente, el empleo informal también genera un aporte al país, también permite un desarrollo. Y lo que pasa es que lentamente el empleo informal tiende a convertirse en empleo formal. La lógica desde un punto de vista económico es que desaprovechar las ganas, la oportunidad, la flexibilidad y la resiliencia del migrante genera un beneficio, un costo económico importante, porque al final siempre vamos a estar sujetos bajo a las reglas del Estado, a las condiciones del Estado, que se mueve a una velocidad distinta a la que nosotros queremos. Y en la creación de empleos o la creación de trabajo, aunque sea informal, Uber sería imposible en Chile hace un año. De hecho, todavía lo están alegando. Entonces, bajo esa condición, ¿quién sabe si el próximo Uber puede ser de un extranjero que va a ser informal y que mejore la calidad de vida de las personas? ¿Alguien niega que Uber ha mejorado la calidad de vida de las personas? Y eso es en Chile hoy. Acá, Gonzalo, yo tengo una pregunta. Tú hablaste en un minuto de que todavía has estado en terreno, que hayas hablado con muchas personas. Él nomás, el resto somos todos de la burbuja. Todos vivimos en Las Condes. Eso lo dijiste, yo no he salido nunca. No, tú imputaste que yo no me gustaba la inmigración, entonces yo te respondo de la misma forma. No, pero es que no infieras, hombre, porque yo no he dicho eso. Pero aspirar que ordenemos la situación y que tengamos una ley que establezca las reglas claras, me parece lo responsable. Porque lo irresponsable es lo que tú planteas, que de alguna manera que vengan todos a probar suerte. Si encuentran trabajo, nos vamos a desarrollar, si no, no. Eso es la responsabilidad mayor, porque si ese extranjero viene a Chile y no encuentra trabajo, resulta que nosotros como país tenemos que hacernos responsables. Y ahí yo te pregunto, ¿en qué país vivís? Porque este país, obviamente, con el ingreso per cápita que tiene, el desarrollo económico que tiene, no es capaz de hacerse cargo ni de los chilenos, en este minuto. Bueno, volviendo a la pregunta. Bueno, hablaste de que estuviste en terreno. Si es así, supongo que estaba al tanto de lo que pasó el año pasado en el conocido pueblito de los dominicanos, que es un campamento en Colina, en el que la municipalidad demolió asentamientos que habían puesto ahí inmigrantes, por el hecho de que tenían un proyecto a largo plazo, dígase 5 o 10 años, para hacer una plaza. ¿Tú crees que si es que hubieran sido chilenos no se habrían demolido? Y en el caso de, dependiendo de tu respuesta, por el hecho de ser inmigrantes, ¿tú crees que fue un acto de racismo? Mira, yo quiero ser bien responsable cuando contesto, entonces no conozco en detalle lo que pasó. No sé las razones del alcalde Colina, desconozco. Obviamente que en Chile y en Santiago hay todavía tomas, muchas tomas, que todavía no se regularizan. Sin ir más lejos, en Barnechea está la población Juan Pablo II, 700 familias, que están totalmente irregulares. Obviamente que no lo han echado y le están buscando la solución. Y yo entiendo que, aunque fuesen inmigrantes, debiese operar la misma lógica. Pero no conozco en detalle la situación, cuál fue la razón, eso habría quizás, y yo creo que hay que ser responsable de responder. Deberíamos tener acá al alcalde Colina que lo diga, y quizás él tiene una versión totalmente distinta que nosotros nos enteramos por la prensa, o a veces nos desenteramos por la prensa, porque los periodistas también cuentan una realidad bastante... Se puso interesante el teatro que eso vino el profesor Alderete. Oye, una cosita. Este micrófono me lo corta Gonzalo, pero perfecto. 1, 2, 3. ¿Cuál es el campamento más grande de Chile? No, el campamento de Manuel Busto, que está en Viña. El campamento más grande de Chile, de extranjeros, y el lugar de inmigración más quieto de inmigrantes más grande de Chile, es Antofagasta, en La Chimba. ¿Tú has estado? Yo estuve en octubre y en noviembre, en La Chimba. Y te quiero, no me felicites porque no hay ninguna virtud. Solo te quiero decir una cosa. En ese lugar hay una escuela gratuita, y hay una escuela de oficios y jardín infantil para los niños. Cerca del 80% son inmigrantes e hijos de inmigrantes. Porque los chilenos que viven ahí no van porque no quieren ir. Los que llenan y se pelean por los cupos son los extranjeros. Los que tienen el empuje, los que van a empujar a los chilenos, son los extranjeros. Anda, te mando el contacto de Felipe Garrido y llámalo, que trabaja con extranjeros,
y te podrá decir, porque él, ni tú ni yo, él conoce la realidad de los extranjeros, los inmigrantes en Chile. Él la conoce, él vive dentro de los inmigrantes. El pasaje también. Ahora, con a los diputados es más barato los pasajes, así que pueden comprar la Los periodistas en canal público ganan más que los diputados, créanme. Abrámoslo. Hagamos una cosa, cambiemos la liquidación de sueldo a fin de mes. Tú me das la tuya y tú la mía. Estoy seguro que ganáis. ¿Sí? Segurísimo. Primero me gustaría señalar que cuando mucha gente se refiere a que Estados Unidos, Europa, Chile se fundaron y crecieron gracias a inmigrantes, fue porque previamente esos estados le pidieron a los inmigrantes que vinieran a sus países. El gobierno de Chile solicitó que alemanes vinieran a colonizar la Araucanía. El gobierno de Chile solicitó que vinieran ingenieros franceses a crear la red de trenes. Estados Unidos, por ejemplo, también pidió que vinieran irlandeses, italianos a poder colonizar y plantar todo su país. Y por segundo, me gustaría decir que la inmigración es una consecuencia de la falta de autoridad de la Organización de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de grandes potencias, de no resolver los conflictos dentro de países que generan una pésima calidad de vida y que generan la inmigración. Si Chile, la OEA, la ONU, Estados Unidos se pusiera los pantalones y dijera en Venezuela vamos a resolver el conflicto que hay, vamos a resolver el conflicto que hay en Haití, vamos a resolver las crisis migratorias, ahí no habría inmigración porque generaría una calidad de vida general en el mundo. Pero dado que no nos damos el tiempo de hacer esas cosas, tenemos que quedarnos nosotros con los problemas que generan esos mismos países. A mi opinión, yo creo que Chile y el mundo tienen que resolver los problemas en los países para no tener que llevarse, para no tener que resolver al final los problemas en casa, sino que ayudar a los demás países a resolver los problemas internos para que no se genere una inmigración que al final para el migrante también es mala. Porque a mí no me gustaría dejar Chile, por ejemplo, con lo que pasó en el golpe militar, a mí no me gustaría abandonar mi país porque hay una mala situación y no tengo cómo comprar comida. En otros países como África, por ejemplo, donde hay dictadura y golpe de Estado cada día, a la gente no le gusta dejar sus países. Las Naciones Unidas, Estados Unidos deberían resolver los problemas, ayudar a resolver los problemas internos para no tener que generar estas grandes movilizaciones. Primero que todo, yo no soy muy de la teoría de... Álvaro, que Gonzalo se tiene que escuchar porque tiene un compromiso, pero antes de que te vaya, de parte del centro de alumnos te hacemos un obsequio y te agradecemos nuevamente por tu participación. Un aplauso para... Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a trabajar por un Chile más justo y mejor. Sigan debatiendo. Pero vamos a ir a Antofagasta juntos para que vayamos a la chimba. Un punto importante, yo soy más de la teoría de la autodeterminación de los pueblos. O sea, eso de tener que potencias extranjeras o organismos internacionales decidan el destino de los países o decidan qué es lo mejor para las personas, que las propias personas, es algo que no comparto. Otra cosa es las convenciones que se han generado ante los crímenes de guerra y las atrocidades donde hay. Pero que haya un país o una organización internacional que esté constantemente velando qué es lo mejor para las personas, yo no estoy de acuerdo. Muchas veces sucede que los países eligen las condiciones o eligen lo que quieren porque es lo que más los representa. Entonces, desde un punto de vista racional, lo que nosotros no entendemos o consideramos irracional en su decisión, ellos lo pueden encontrar totalmente racional porque sus contextos y sus realidades son distintos. No estoy justificando todas las condiciones, pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado con el tema de la autodeterminación. O sea, hay que respetar el derecho de los países a autogobernarse. Y eso sí es una concepción que ha generado la estabilidad democrática en los últimos 100, 150 años. Pasando sobre ese tema, efectivamente, estoy de acuerdo en el punto que constantemente hacer una fuga de cerebro, recibir profesionales de otro país, lo que hace es que los debilita. Y creo que es una condición que nadie ha hablado sobre el tema de Haití. Chile efectivamente ha tenido una presencia importante en Haití y muchos haitianos han migrado hacia Chile. Y haitianos que tienen una capacidad, que se han desarrollado y se han educado y han permanecido en Chile. Efectivamente sería interesante qué están haciendo ellos por sus países, pero muchas veces, y una discusión que hemos tenido bastante desde el punto de vista de la gente que se ha estudiado doctorado afuera, ¿cómo yo puedo aportar a mi país desde estar afuera?
Desde el punto de vista académico, hay grandes intelectuales, no sé, Ricardo Caballero, César Hidalgo, que son doctores en la MIT, que tienen ciertas condiciones, y tienen una calidad de vida y tienen una calidad de investigación increíble, que aportan a Estados Unidos e indirectamente también aportan a Chile. En ese sentido, el tema de la fuga de cerebro es relevante, pero también me gustaría que países como Chile entendieran cómo nos podemos relacionar mejor con ellos. Y ahí me gustaría que Venezuela pensara cómo se podrían relacionar mejor con los extranjeros que tienen. Por ejemplo, uno de los profesores más importantes de Harvard es venezolano, que es Ricardo Hausmann. Y la mano derecha de Hausmann es un chileno, que es César Hidalgo. Entonces, en esas condiciones hay que entender los contextos. Y es muy difícil en todo caso definir, y hay que tener cuidado en juzgar desde una perspectiva propia la autodeterminación de otros pueblos. A pesar que yo también creo que hay un problema muy grave en Venezuela. Es un poco más de geopolítica. ¿Más preguntas? ¿Podría decir una...? Que al final, con la autodeterminación de los pueblos, al final, la gente que tiene que emigrar por causas de que otras entidades de otros países no arreglaron sus problemas, al final, todos los inmigrantes de Siria, por tema de que la Unión Europea o la ONU no resolvió el conflicto interno, al final quedan subyugados al poder de las potencias europeas. O sea, en Siria al final, dado que la Unión Europea no resolvió el problema interno, ellos tienen que quedar bajo la ley y el amparo de los países europeos, que les puede decir, bueno, bajo estas condiciones vaya a vivir acá, y dado que ellos no lo ayudaron para vivir en buenas condiciones en su país. Una cosita, Siria después del ataque del otro día, se juntó la Naciones Unidas de manera urgente para resolver el tema del ataque con químicos a Siria. Y no se pusieron de acuerdo. Cuando habían muerto niños, cuando quedó la grande, lo vimos ayer en las noticias, anteayer lo leímos en los diarios. Es decir, ese mundo ideal que tú planteas no existe. No solo la autodeterminación de los pueblos, que yo estoy totalmente de acuerdo, sino que el que la ONU no se ponga de acuerdo, si poner de acuerdo 150 países es imposible. Ayer Rusia se opuso porque Rusia está con una de las partes. No es tan fácil resolver guerras civiles que llevan años con facciones distintas, cuando hay distintas razas metidas en un país, distintas corrientes, distintas religiones y culturas. No hay que decir ya, pónganse de acuerdo porque tenemos que terminar los inmigrantes. Eso uno. Y lo otro, subyace a tu juicio, a mi parecer, en que la inmigración hay que resolverla. Cuando uno dice que algo hay que resolver es un problema. Si yo tengo un dolor de cabeza me tengo que tomar algo, porque el dolor de cabeza per se es malo. O alguien encuentra que es bueno el dolor de cabeza. Entonces, estimar que hay que resolver la inmigración subyace la idea de que es mala la inmigración. Y ahí es donde yo por lo menos discrepo de ti. Discrepo, pero de eso se trata, de eso venimos, de discrepar. También, de hecho yo lo dije cuando empecé, que la migración yo la encuentro positiva, pero la migración no es un problema. Sí genera ciertas externalidades asociadas y hay que prepararse. Estoy de acuerdo en el tema de Siria, y también ver que muchas veces la intervención de Estados Unidos en otros países ha generado ciertos vacíos que ha sido muy difícil de resolver. Afganistán, Vietnam, en todas las condiciones. O sea, hoy en día, incluso cuando votaron los dictadores, generó un vacío de poder que ha cobrado incluso más vidas de las que estaban. No estoy justificando la decisión, pero las intervenciones tienen un costo muy alto que muchas veces no se ve en el país de origen. Vamos, ¿otras preguntas? No han preguntado, llegaron invitadas de otro colegio, pueden preguntar a lo mejor ellos. ¿Señorita? No, si el moderador soy yo, así que tranquilo que compadre, haciéndose linda y señorita, ofreciendo la palabra. Algunos de ustedes quieren hacer alguna, que llegaron un poco tarde, entonces quizás no están desde el principio. Máster ahí detrás. Póngalo más, lo escuchamos, mientras llega el micrófono. Ah, bueno, muy bien. Bueno, de partida yo quiero decir un aporte diferente a lo que se ha hablado. Yo creo que la sociedad ahora, el mundo global, se ha marcado mucho por lo que se ha marcado en los países de que Chile es Chile, Argentina es Argentina, y cada uno se rige por sus leyes y cada uno trata de mejorar su país para poder salir y que su país sea mejor y así generar lo que se genera como una carrera de cuál es el país más bacán al final, el país que tiene todo y el país que todo el mundo quiere ser. Yo creo que ahora estamos en un mundo tan grande, tan globalizado que todas las personas estamos en el pensamiento de ayudar, de convivir y de buscar el bien común de la mejor forma. Yo creo que ahora la juventud piensa eso, buscar el bien común, sea como sea, o sea, en términos sin justificar los medios, pero buscar el bien común significa decir que Chile es Chile para todos y no Chile para Chile. Yo creo que Chile debe ser un país, y busco que a futuro,
como joven, busco que Chile sea un país que pueda ejercer y pueda dar oportunidades a la gente de afuera que no las tiene en su país por diferentes condiciones y así poder crear el mundo, crear una mentalidad de que cada país sea para el ciudadano del mundo al final. Que no sea, yo van a hacer en Chile, que Chile sea Chile al final. Sino Yo creo que la mejor medición para determinar de que Chile es bueno es que Chile, creo que hoy día es de los países de Latinoamérica que tiene más inmigración hoy, flujo, no es que tenga más stock, o sea, no es que tenga más, sino que al país donde está queriendo más la gente ir es a Chile. Eso es malo, me parece que es la mejor noticia que podría estar todos los días en el titular de los diarios. Es como ganar la Copa América todos los años. Todos quieren estar acá. Gustando tus palabras, somos bacanes. Ojo, ahí hay dos cosas. Hay varios estudios, especialmente ingleses, que demuestran que mientras un país más cosmopolita, más desarrollado. Efectivamente, el hecho de estar constantemente con gente distinta, con gente de distintas nacionalidades, con distintas razas, otras condiciones, genera ciertas preconcepciones sociales que tienen distintas características. Se puede desarrollar más el emprendimiento, el entendimiento, se genera mayor empatía, tiene características sociales, externalidades sociales importantes, más allá de lo económico, que hemos hablado harto de lo económico. Yo personalmente he estudiado harto sobre el impacto cultural y eso ha sido súper relevante. Hay países que han hecho gran parte de su presentación al mundo a través de la cultura. O sea, lo que ha hecho Perú a través de su gastronomía, que es una de las más famosas del mundo. Lo que hizo Japón a través de su animación, a ciertas condiciones, lo que ha hecho Italia a través de la comida, Francia a través de los lenguajes. Si no fuera por eso no existiría la Alianza Francesa, que ha generado un aporte importante a los países. En el sentido, la migración y la colonización sí tiene ventajas relevantes. También tiene ciertas desventajas, como hemos visto en el caso en algunos temas puntuales en Estados Unidos. Pero yo creo que hay un tema que es muy difícil de resolver y que no hay una solución clara, que es cuando vienen distintos migrantes, cómo se integran, si tienen su propia cultura o no. Y la pregunta que les quiero hacer ¿es Chile realmente un país multicultural? Porque nosotros podemos ver la cultura desde chileno o extranjero, pero también hay diferencia en la cultura entre la gente del norte y del sur, entre los mapuche y los no mapuche o otras condiciones. Y el tema de la multiculturalidad es generalmente la que genera estas tensiones sociales. Y esa es una pregunta que nos queremos hacer: ¿hasta qué punto somos multiculturales? ¿Hasta qué punto somos tolerantes con las otras decisiones? ¿Hasta qué punto respetamos nuestros derechos o mi cultura versus la cultura del otro? Y yo creo que en general, un tema que no alcanzamos a tocar, un poco más de fondo, ¿qué estoy dispuesto a ceder en términos culturales por el hecho de ser mucho más diverso en términos de población y migración? Hola. Dejemos que pregunte uno que no ha preguntado, ¿qué te parece? Perfecto. No, ahí... ¿Nada más? Ah, perdón. La última. Gonzalo, a la última. ¿Quieres preguntar? Penúltima pregunta. ¿Se fijan que ser inmigrante en Chile es ser negro? Miren el afiche que hicieron ustedes. ¿Por qué no pusieron a un colombiano blanco? Porque es más Y no fácil es de culpa de ustedes, identificar. yo también lo pondría, así, no es un problema que esté criticando, sino que lo tenemos aquí. Es lo primero que nos sale. Es una cosa de distinción nomás, no es de decir que porque sea negro tiene que ser como... O sea, pelo. Muy directo mi pregunta. O sea, primero respondiendo a lo que dijo Álvaro. Sí, yo considero que Chile es un país multicultural. Se nos puede ver en nuestro idioma, en lo que comemos, en lo que hacemos. Pero el idioma de uno, ¿no? Pero es que el idioma se ha ido adaptando. Tenemos muchas palabras que vienen del inglés, del mapuche, y que vamos adaptando y las hacemos nuestras. Y las hacemos el chilenismo al final. Y es más una pregunta para Matías. Yo no soy invitado y se me... Ya, pero ya estoy parte. Que, tú decías un poco que Gonzalo era como anti-inmigrante, pero siento que tú eres como todo lo contrario, un poco muy inmigrante, y eso está bien. Está bien abrirse al mundo, pero siento que está empezando en un mundo muy ideal, como dijo José, ¿cómo se llama? Del Valle. Es un poco hacia el futuro, que está bien abrirse, está bien que todo el mundo sea, que vengan y sea felices, pero hay que resolver muchos problemas antes. Hay muchos problemas dentro de Chile que hay que resolver en casa, y hay que crear claramente esta nueva ley, no sé si vieron hace un par de días, se liberó una nueva visa que motiva la tecnología en Chile, que es la visa tecnológica, creo que se llama, Tech, como dice mi amigo. Y no sé, ¿qué opinas tú? Porque yo siento que está muy abierto y está empezando muy tópicamente, y que está empezando como si Chile fuera un país desarrollado como los europeos, que tienen mucho más... No, lo que yo creo que hay que traerlo es porque justamente es un país subdesarrollado. Sí, pero... O sea, yo creo que el país utópico, el país que sueño, es un país desarrollado. Claramente, el todo el país mundo... que sueño es con oportunidades.
Y creo que las oportunidades van a venir no solo porque los que llegan con mucho más garra, sino que van a empujar a los propios chilenos que dormimos hasta más tarde a levantarnos más temprano. Porque cuando un hijo mío va a un colegio, un hijo tuyo, los que están aquí, va a este colegio, hace 20 años, solo por estar en este colegio, tenía un sueldo mínimo 5 veces el que tenía Chile. Hoy día, la mala noticia para ustedes, entre comillas, porque yo creo que es buena, es que por solo estar en este colegio no tienen nada asegurado, van a tener que competir porque este país se abrió, se globalizó. Pasa lo mismo, llévalo a lo mundial. Creo que hace falta inmigración y mucha. Si me voy a traer al super PhD de la Universidad de Berlín, obvio. Yo quiero probar que si traemos incluso a los indocumentados, los sinvergüenzas no, pero nadie pretende eso y son mínimos, no son representativos. Incluso supuestamente al que más despreciamos, a buenas ya primera. Me encantaría que hubiesen más de eso porque esos viven con más hambre y te aseguro que este país le van a hacer bien. Entonces, hay problemas anteriores. No, al revés. Mi lógica es distinta. Esos problemas que tenemos hoy se van a solucionar, a mi juicio, mejor con más que con menos inmigrantes. Dos cosas. Partiendo por, yo creo que sí el problema entre comillas del verbo, se dio hace algunos años cuando el diputado, creo, el ministro dijo que el verbo era puro contacto y que todos sus compañeros... No he dicho nada de eso yo. No, pero dije un colegio como el de mi hijo o este. Ya, pero estoy diciendo que por nacer en 1% voy a seguir partiendo parte. Y quiero hablar del punto como exacto que hablaste de esta escuela donde los inmigrantes como que llenaban malos... Es la chimba en Antofagasta. Eso. No sé, que siento que estáis como generalizando mucho un punto como muy exacto. Y otro tema, eso era para contarte, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar, por ejemplo, el problema de la educación, donde con suerte podemos educar gente, darle una mala educación a los chilenos y que venga 100 inmigrantes más? ¿Cómo vamos a cumplir con eso? La educación no tiene que ver con los alumnos. Pero esos problemas de Chile que tú dices que se van a arreglar con los inmigrantes. Dejemos la pregunta al doctor y ahí vamos cerrando. Mi pregunta es sobre la necesidad de hacer leyes. Como que en Chile todo hay que solucionarlo con una ley. Y, o sea, no sé, yo viví en el extranjero muchos años y no, aquí hay tanto notario para cada cuestión. Somos tan como hiperlegalistas. A mí me da la impresión de que estos problemas se podrían solucionar sin leyes. O sea, no sé, puede ser ignorancia mía en realidad. Pero en otros países, ¿cómo se solucionan? ¿Hay una ley o hay manera de hacerlo sin ley? Yo sé que en Estados Unidos hay muchas cosas que la decide la Corte Suprema. Sí. Eso que nos pueden ilustrar un poco, porque estamos como amarrados a la ley, que no sale la ley y resulta que es por culpa del gobierno que no pone las urgencias. Yo quería hacer esta pregunta a Gonzalo, pero justo se fue. ¿Ya? En general, Chile es un país extremadamente legalista, eso es muy difícil de negar. Pero desde mi perspectiva, lo que más importa, y algo que ha escrito bastante Robinson con Acemoglu en el libro de ¿Por qué fracasan los países?, es que lo más importante son las instituciones. Y en ese sentido, en Chile, nuestro problema hoy en día es institucional con respecto a la migración. Tanto la División de Extranjería no tiene la capacidad institucional para recibir y procesar todos los requerimientos que tiene hoy en día. El tema de registro civil no tiene la capacidad para procesar el sistema o para generar las visas. El sistema de salud no tiene la capacidad institucional para entender y para un poco estar más preparado desde el punto de vista, por ejemplo, de salud, de prevención, para atender las urgencias que tiene el tema de las migraciones. Entonces, cuando nosotros hablamos un poco de por qué es tan necesaria esta ley, más allá de actualizarla, porque si uno lee la ley de 1974, el tono es los extranjeros son toda una amenaza, o sea, es terrible. Es una visión muy poco positiva de las personas, de los ciudadanos, de las personas que viven en otros países. Pero también hay que entender que una ley, que las necesidades de 1974 eran muy distintas en términos institucionales que hay hoy. Para mí, la creación de un servicio que pueda tener una visión de estudio es el desde. Y una mayor cantidad de visas, que por ejemplo tenga visas de artistas o visas de negocios, también es el desde. O sea, no estamos comparando con niveles como Canadá o como Nueva Zelanda, que son países... Nueva Zelanda tiene una población menor que nosotros, tiene un PIB un poquito más mayor, pero es un país que es muy comparable. Y ellos tienen a migraciones en la división de trabajo. Y en Canadá está asociado a economía. O sea, ellos le dan tan relevancia que están asociados a ministerios que son el motor del país. Y en Chile sigue siendo una división de interior, que sea desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Yo creo que hay que cambiar el enfoque pasa por la ley, y con eso vamos a mejorar la institucionalidad. En temas de oportunidades, yo creo que en Chile
nos sobran niños, en Chile no sobra gente que trabaja, en Chile lo que sí falta son oportunidades, lo que sí falta son ganas de poder generar proyectos, son ganas de generar nuevas visiones, nuevas culturas, nuevas ideas que puedan al final transmitirse, compartirse y ver nuevas opciones que puedan salir en temas laborales, en temas educacionales, en temas culturales y en temas sociales. Yo encuentro que es muy sano para un niño chileno el que pueda compartir con gente de otros países, que tenga la oportunidad de conocer otra cultura, que se le ocurran otras ideas, que salga un poco del modelo. Porque si nosotros, Ricardo Hausmann, que es este profesor venezolano de Harvard, tiene una columna que el título era muy provocador, que dice que el problema de Chile es que hay muchos chilenos. Y apuntaba justo a eso, que efectivamente por el hecho de que nosotros nos estamos quedando afuera de la cosmovisión o de lo cosmopolita que es la sociedad hoy en día, la sociedad globalizada, perdemos competitividad, perdemos cierta ventaja competitiva en temas sociales y ya no vamos a ser los jaguares de Latinoamérica, un sobrenombre que a mí nunca me gustó. Pero nos va a pasar Perú, nos va a pasar Colombia, nos va a pasar Argentina, nos van a pasar. Y si nosotros vemos cómo se ha desarrollado Londres, cómo se ha desarrollado Estados Unidos en los últimos 30 años, no estoy hablando de hace 100 años, se desarrollan a través del aporte de distintos países. O sea que el alcalde de Londres, sea un musulmán hijo de inmigrantes, es muy notable. Y han desarrollado la gastronomía. Y de hecho el chiste es que el plato típico de Londres es el tikka masala. Porque gran parte de la gastronomía hoy en día inglesa está muy asociada a sus colonias que ahora volvieron a imponerse. Yo creo que la migración es buena. Yo creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Ojalá que vengan todas las personas a Chile a desarrollar un proyecto de vida, que mejoremos la institucionalidad, que podamos dar ciertas priorizaciones, que ojalá vayan a regiones, que no se concentren, que nosotros cuidemos las necesidades que tienen en temas de educación, en salud y en vivienda, que es un temazo que no tocamos acá. Pero yo creo que la inmigración no se puede detener y por lo tanto tenemos que estar preparados institucionalmente para recibirlo. Muchas gracias Álvaro y gracias a ustedes que me dijeron que era la última. Yo tengo hasta las 9, pero no sé el resto. Oye, busquen a Hausmann, en YouTube está en su véanlo. Y no es nadie que esté bajo sospecha de ser nada que se les parezca. El mejor profesor de Harvard, un venezolano, y tiene la teoría de los monos, hasta que ir pasándose de un árbol a otro lo que va cambiando la cultura. Y si se viene el mono del árbol del lado, se enriquece la cultura de los monos que están en este árbol, básicamente. El intercambio cultural en la inmigración es fabuloso para el desarrollo de los países. Perdón. Hola. Primero, antes que nada, muchas gracias por venir y respeto las opiniones de los dos. Obvio, era que no. Y las de todos, no los dos. Sí. Tuve la oportunidad de crecer con inmigrantes. Mis papás vinieron de Venezuela hace 16 años, 17 años. Y antes que nada, antes de hablar de inmigración, me gustaría poner en pie el hecho de que ser inmigrante, primero, antes que nada, es difícil. Segundo, en Chile por lo menos, la situación nunca ha sido favorable para un inmigrante. Al crecer con inmigrantes, se nota ese sentimiento de que nunca vas a estar completamente incluido. O sea, la sociedad chilena hoy en día siempre ha sido muy cerrada de mente y a lo largo del tiempo también. Es difícil para una persona que viene casi sin nada llegar a este país y que, bueno, puede tener una muy buena calidad de vida, entre comillas, puede estar abierto a muchas oportunidades, pero en sí el recibimiento que tiene un inmigrante no es muy bueno. Se le cierran muchas puertas, es distinto a otros países que sí tienen esa mentalidad de recibir y que el inmigrante sea un aporte. Para recibir inmigrantes, para que la sociedad funcione con inmigrantes, tiene que cambiar esa mentalidad yo pienso que tiene que cambiar esa mentalidad del chileno. O sea, yo nací acá en Chile, antes que nada. Me siento identificado con el país, pero esa mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que estar abiertos para recibir nuevas ideas, nuevas costumbres, culturas nuevas, que son y pueden ser un aporte al país. No todos los inmigrantes son delincuentes, no todos los inmigrantes tienen ese afán de aprovecharse de la gente.
Y en verdad, les digo, o sea, para que entiendan, no es fácil salir del país, y a cualquier chileno que se haya ido a Venezuela, que se haya ido a Estados Unidos, que se haya ido a otro país en el golpe militar, tampoco fue fácil para ellos. Hoy en día Venezuela está sufriendo un tema muy importante en su país, ya una dictadura, se podría decir. Para la mayoría de los países que vienen a Chile, o sea, las personas que vienen a Chile son porque tienen que dejar su país, y dejar su país no es fácil. Entonces, ¿por qué no podemos recibirlos? ¿Por qué no podemos ayudarlos a seguir adelante? ¿Por qué no podemos ayudarlos a aportar en este país, a hacerlo más grande? Porque al final el que viene a aportar. Nada deja de ser un aporte cuando sales del país, cuando tratas de buscar nuevos horizontes. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Enrique Pinochet. Enrique, De hecho. yo te diría que, no sé qué piensas tú, Álvaro, pero hay dos miradas de esto. La mirada de la dignidad del ser humano, que nadie de los que está aquí presentes se podría negar a recibir a alguien, ¿no es cierto? Nadie. Un inmigrante que viene en complicaciones, el país que sea, todos los que están aquí le abrirían la puerta incluso de su casa, estoy seguro. Esa mirada la damos por hecho porque estamos de acuerdo. Yo lo miraría desde el punto de vista egoísta, entre comillas. Nos conviene. No solamente porque seamos buenas personas, nos conviene, nos perdemos tremendas oportunidades. Creo yo, tú que eres experto y has estudiado mucho, que dejar fuera a los inmigrantes es tan torpe, no desde el punto de vista de la dignidad humana nuevamente, es tan torpe desde el punto de vista económico y egoísta como dejar fuera a las mujeres del mercado de trabajo, como dejar fuera a las minorías sexuales. Nos perdemos tremenda cantidad de talentos. Los pobres, tener pobreza es el peor negocio, no solo es indigno, es el peor negocio para el desarrollo. La población en la periferia de nuestra ciudad está llena de talentos que no le hemos dado oportunidad y no lo hemos mirado. En los inmigrantes que no dejamos entrar está lleno de talentos desperdiciados. En las mujeres que no nos dejamos entrar al mercado laboral o las discriminamos con menores sueldos, tenemos talentos perdidos. En los homosexuales que no los miramos a huevo, muchas veces ha cambiado afortunadamente, pero en mi época, donde se les discriminaba, se pierden un montón de talentos. Dejemos de mirarlo como caritativo esto. Miremoslo como una oportunidad del intercambio cultural. Álvaro, tú eres el que estudia más. Yo creo que efectivamente el punto tiene que ver sobre cómo es la cosmovisión o cuál es la recepción cultural que tiene que ver. Y esos son procesos. O sea, hay que entender que Chile había un proceso muy difícil, hubo una transición importante. Y efectivamente cuando se creó la ley originalmente, la idea era Chile un país exportador neto. O sea, mucha gente se fue del país. Y volver a retomar esas confianzas ha tomado tiempo y esas condiciones son muy distintas en lo que es la ciudad versus lo que es más rural. Las necesidades o la visión cultural de las personas es súper distinta. Y lo que hay que hacer es tratar de empatizar un poco sobre cuáles son las dificultades. Yo creo que el problema no necesariamente es que el migrante me está quitando el trabajo, el migrante me está empeorando el consultorio. Es que hay pocos trabajos o que el consultorio es malo. Entonces, entender a separar lo que tiene que ver desde el punto de vista de la migración y los problemas concretos. O sea, hay también un poco el huevo y la gallina. Yo no creo que sean los migrantes los que generan los problemas de salud. Yo creo que la salud es un tema de administración, un tema de presupuesto, un tema de planificación, está mucho más allá. Sobre cómo resolver, eso es difícil. O sea, efectivamente yo tengo un libro que se llama Migración en Chile, oportunidades desperdiciadas, que trata un poco de este cambio cultural. Y los cambios culturales siempre son dados por cambios generacionales. Yo creo que esta generación es mucho más tolerante en muchos temas, en temas de orientación sexual, en temas culturales y otras condiciones, y también pasa el tema de las migraciones. Cada día va a ser más aceptable y más fácil ver el tema de la migración, pero lo que hay que hacer es entender que la gente que tenga dificultades está asociada a un contexto particular y no atacarla directamente, sino tratar de convencer con la fuerza de la razón de por qué la migración es positiva. Más allá del tema de dignidad humana, sino porque también les conviene a ellos. Y eso, por ejemplo, yo creo es lo que no se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos se trató de imponer una visión que probablemente yo comparto, pero esa visión se trató de imponer por la fuerza y no por la razón, y no por la empatía de generar estos cambios, que fue realmente lo que generó la rabia. Entonces, no tratar de embutirle la migración a las personas a la fuerza, sino hacerle entender que la migración es positiva, en lo económico, en lo social, en lo cultural y además por un tema de dignidad. Ahora sí que nos tenemos que ir por el horario, lo comprometido. Les agradecemos mucho la invitación y yo los felicito por abrir estos espacios de discusión. Habla muy bien de este colegio, así que muchas gracias. Sí, bueno, yo le agradezco nuevamente a Matías, a Álvaro y